Hola amigos, hago este video porque muchos me preguntaban acerca del libro de Macabeos que citó Javier Milei en su primer discurso presidencial. Hice un posteo felicitando a Javier por su asunción como nuevo presidente de Argentina y en el posteo puse el texto de Primera Macabeos 3:19 que dice: en una batalla la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y eso lo dijo, contaba Javier, recordando una entrevista que le habían dicho: si ustedes son dos, por Victoria Villarruel y él, en 257 no van a poder hacer nada. Dos diputados nacionales, en 257 legisladores, la verdad, nada. Y es ahí donde Javier relaciona este texto de Macabeos que se terminó convirtiendo en el lema de campaña. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. La última parte fue el eslogan de campaña. Se hicieron gorritas, se estamparon remeras con las fuerzas del cielo, una clara alusión a las fuerzas que vienen de Dios. La repitió esa frase también el rabino Axel Wanish en la ceremonia interreligiosa, que, dicho entre paréntesis, la enseñanza y el mensaje bíblico lo tuvo el rabino Wanish, muy emotivo, claro, preciso, elocuente y muy profundo en su reflexión bíblica. Pero lo que motiva este video es que a partir de mi posteo en redes se armó una lista de reacciones con comentarios sobre el libro de Macabeos. No es un versículo de la Biblia, me ponía uno. Sí, es un versículo de la Biblia, contestaba el otro. No, Macabeos no es un libro bíblico. Y así una seguidilla de intentos por descifrar la verdad. Me han pedido, profe, aclare un poco este asunto. Y bueno, acá algo breve pero conciso sobre el libro de Macabeos, sobre la fiesta de Hanukkah, el candelabro, es de 7 velas, es de 9. ¿Qué fue lo que le regaló Milei a Zelensky, el presidente de Ucrania? Y por último, me gustaría hablar un poquito de la judaidad y la relación de Jesús con la fiesta de Hanukkah. Primero hablemos del libro. Macabeos, ¿es un libro de la Biblia o no es un libro bíblico? ¿Forma parte del canon, es decir, está en la lista de aquellos libros que fueron reconocidos como inspirados y revelados por Dios o no? En esta Biblia no está. En esta Biblia sí está. Bueno, para empezar hay que decir que la Biblia es una sola, pero hay diferentes traducciones y versiones o ediciones de las Sagradas Escrituras. Alguien puede interrumpir acá y decir: no, las Biblias católicas son distintas a las Biblias protestantes. La realidad es que la Biblia es la misma, aunque hay que reconocer que de la comparación de Biblias, unas tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y las versiones católicas tienen libros adicionales que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos. Los judíos no llaman a esos libros Antiguo Testamento porque obviamente no aceptan el Nuevo Testamento. La Biblia hebrea es llamada por la primera letra de cada una de las secciones: la Torá, los libros de la ley o el Pentateuco, los Neviim, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. El Tanaj es el nombre que los judíos usan para referirse a la Biblia hebrea, es decir, nuestro Antiguo Testamento. Esta Biblia hebrea es idéntica a los 39 libros que se incluyen en las Biblias protestantes, es decir, las que no tienen los deuterocanónicos o apócrifos. Entonces, el Antiguo Testamento de las Biblias protestantes es idéntico a la Biblia hebrea. Durante el periodo intertestamentario, muchos judíos que ya no estaban viviendo en Israel, vivían en distintas comunidades israelitas en distintas regiones del mundo. Durante ese tiempo, el idioma común que hablaban en todos los países que estaban bajo el imperio griego era el koiné, era el griego koiné, el idioma universal de la época. El hebreo se había perdido ya como lengua hablada, entonces los judíos se vieron en la necesidad de tener que traducir las Sagradas Escrituras del hebreo a la lengua griega, que era la lengua que todos conocían. A esa versión se la conoce como la Septuaginta, o la versión de los 70, que no es ni más ni menos que el Antiguo Testamento en griego.
En ese tiempo otros judíos continuaron escribiendo libros religiosos en griego, algunos de los cuales fueron incluidos en la Septuaginta, en la versión griega, pero fueron absolutamente rechazados por los judíos ortodoxos, de modo que la versión griega del Antiguo Testamento resultó con más libros que el Tanaj, el original hebreo. En el siglo IV, Jerónimo tradujo la Septuaginta al latín junto con los libros agregados, y esa Biblia fue reconocida como la Vulgata Latina, que llegó a ser el canon oficial de la Iglesia Católica Romana. En cambio, los protestantes y evangélicos han creído que el Antiguo Testamento es la Biblia del judaísmo y en consecuencia solo deben recibirse aquellos libros aceptados como autoritativos e inspirados por la misma comunidad judía. El cristianismo católico y el cristianismo evangélico tienen cánones distintos para el Antiguo Testamento. La pregunta que muchas veces nos hacen es ¿por qué los protestantes rechazan los deuterocanónicos? Y la respuesta es, mirá, los evangélicos no rechazamos nada. Simplemente aceptamos lo que los mismos judíos han aceptado como libros revelados por Dios. Los rabinos en el concilio de Jamnia, año 90 después de Cristo, no consideraron canónicos a esos libros apócrifos y por lo tanto no los incluyeron en la Biblia hebrea. Los evangélicos, los protestantes, hemos adoptado el canon hebreo para el Antiguo Testamento y no el canon griego. Por lo tanto, los evangélicos no rechazan los deuterocanónicos, simplemente que esos libros no fueron considerados autoritativos ni inspirados por Dios. Ahora, que el libro de Macabeos no sea un libro canónico no significa que hay que despreciarlo. Cuidado. Macabeos tiene un valor historiográfico muy importante, nos aporta datos históricos acerca del periodo intertestamentario y enseña, por ejemplo, entre otras cosas, acerca de la fiesta de Hanukkah, a la que nos vamos a referir. Segundo, hablemos de la fiesta. Hanukkah es la fiesta de la dedicación, o conocida también como la fiesta de las luces, que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida, que continuó gobernando esa región después de la muerte de Alejandro Magno. El primer templo de Jerusalén, es decir, el templo de Salomón, había sido destruido por los babilonios y el segundo templo, construido por Zorobabel, cuando Judea estaba bajo el imperio persa, ese templo fue el edificio más importante de toda Jerusalén y de toda Judea. Cuando Antíoco Epífanes llega al poder, profana el templo y lo consagra a Zeus. Los macabeos formaron un movimiento por la libertad, lucharon por la libertad de culto, la libertad política, la libertad económica, lucharon para conseguir su independencia de su país. En la fiesta de Hanukkah son recordados como héroes nacionales porque presentaron batalla, lucharon contra las imposiciones culturales de los griegos que imponían costumbres y valores contrarios a la fe judía, hasta que finalmente lograron entrar triunfantes en Jerusalén y pudieron realizar la limpieza ritual del templo. La tradición judía habla de un milagro ocurrido allí. Pero ¿cuál fue el milagro? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Hanukkah? Tercero, hablemos del candelabro. La menorá, que en hebreo literalmente es lámpara, era una lámpara de aceite de oro puro que tiene 7 brazos y es uno de los símbolos rituales más importantes en el judaísmo. Estaba ubicada en el Makom Kadosh, en el lugar santo, tanto en el tabernáculo de la época de Moshe como posteriormente en el templo de Jerusalén. Cuando uno llega a Israel, al salir del aeropuerto Ben Gurión, ahí en Tel Aviv, se encuentra con una gran menorá. Esa foto es de mi primer viaje a Israel hace más de 10 años. En Jerusalén ocurre lo mismo. En el barrio judío del casco antiguo, en la ciudad, uno puede observar una réplica dorada de la menorá del templo de Jerusalén. La original estaba hecha de 45 gramos de oro puro y fue robada por los romanos en el año 63 después de Cristo,
que está representada bajo relieve en el arco de Tito también. Esta es una menorá en madera de incienso que me traje en uno de los viajes de Israel. Y esta otra es una réplica de la gran menorá, uno puede ver ahí el efod en el centro, que era parte de la vestidura del Cohen Agadol, del sumo sacerdote, representando las 12 tribus de Israel. Volviendo a la historia, al terminar la batalla, los macabeos encontraron el templo profanado y con la menorá apagada. Encontraron un poco de aceite ritualmente puro que les servía solo para encender la menorá por un día. El proceso de elaborar y conseguir más aceite ritual llevaba por lo menos 8 días. Sin embargo, el poco aceite que tenían era la medida para un día. Y mantuvo encendida la menorá durante 8 días, que era el tiempo que necesitaban para conseguir nuevo aceite. Este es el milagro de las luminarias. Por eso a Hanukkah se le llama la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces. El aceite que debía haber durado un día terminó milagrosamente durando 8. Por eso las 8 velas de la Hanukkah más la vela piloto. Cuarto, ¿qué le regaló Milei a Zelensky, el presidente de Ucrania? En el acto de asunción de Milei se puede ver el regalo que le dio el presidente argentino al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No fue una menorá, fue una Hanukkah. La Hanukkah es una menorá de 9 brazos, no de 7, es decir, 8 brazos más la vela piloto, el shamash. Un obsequio muy simbólico para el presidente de un país que está en guerra como Ucrania y que está batallando frente a la invasión rusa. Hanukkah es la fiesta donde la luz triunfa sobre la oscuridad. Hanukkah es la fiesta donde en la máxima oscuridad puede encenderse una luz. Quinto y último, hablemos de Jesús. Jesús celebró Hanukkah. Y esto lo sabemos gracias al Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos 22 y 23, donde nos refiere que Jesús estaba precisamente en la fiesta de la dedicación. Hay cristianos que tienen una imagen distorsionada de Jesús. Algunos piensan que en el cristianismo como una fe totalmente alejada de las raíces hebreas. Jesús fue judío, vivió como judío, es el Mesías prometido a los judíos, es Emmanuel, Dios con nosotros, es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre. Hanukkah es la fiesta de las luces, pero Jesús es el que ilumina y salva al mundo entero. Mi oración es para que en este tiempo de tanta incertidumbre podamos poner nuestros ojos en Jesús. Dios bendiga al nuevo gobierno, Dios bendiga al presidente Javier Milei, a Victoria Villarruel, a todo su equipo, para afrontar con sabiduría del cielo las complejas decisiones que este tiempo requiere. Hanukkah es la fiesta de la luz, pero Jesús es la luz que ilumina el mundo. Dios bendiga Argentina.